Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería comentar esta novela, Tantas veces Pedro, del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, que murió hace poco, creo que fue exactamente el 10 de marzo de 2026. Había nacido en Lima en 1939, murió en la misma ciudad en 2026 a los 87 años. Es un autor que yo asociaba a mi juventud cuando empecé a dejar la ciencia ficción y el terror y empecé a leer literatura entre comillas más en serio. Le volví a leer hace no demasiado porque a finales de 2025, sobre noviembre, había leído este libro, el de los cuentos completos, que en ese momento, este libro es del 95, tenía las tres primeras colecciones de cuentos, que era Huerto Cerrado, La Felicidad, Jaja y Magdalena Peruana y otros cuentos. Y unos pocos meses después fue cuando murió. El mismo día que murió, el 10 de marzo, grabé un vídeo como homenaje a este autor que me gustaba tanto. De hecho, se me ha olvidado ponerme la camisa de llamas, tengo una de gatitos, que lo bueno son gatitos peruanos esta vez. Entonces, bueno, grabé el vídeo pues hablando de los libros que he leído suyos, ¿no? El de Un mundo para Julius, No me esperen en abril, conté que había empezado leyendo este cuento, el de Muerte de Sevilla en Madrid, en estas colecciones pequeñitas de Alianza. Tengo en casa también Dos señoras conversan, La vida exagerada de Martín Romaña, Reo de nocturnidad, y he leído también de una biblioteca que no está en casa, el de la amigdalitis de Tarzán. Y tenía tres novelas de él sin leer, o tres libros sin leer, que era El huerto de mi amada, La última mudanza de Felipe Carrillo, estos me quedan por leer, y Guía triste de París, que sería como el que seguía de lo de los cuentos completos. Pero aún así sentí curiosidad por Tantas veces Pedro, que es la segunda novela de Bryce Echenique. La primera es Un mundo para Julius, de 1970. Su primer libro publicado fue el libro de cuentos Huerto cerrado, de 1968. Y esta es la segunda novela, que Tantas veces Pedro, que es de 1977. Y entre medias de esas dos novelas había publicado La Felicidad, Jaja, que si no recuerdo mal es de 1974. Tantas veces Pedro no es de las novelas que más me sonaba o la siguiente que quería leer o algo así, pero me llamó la atención que el escritor peruano Gustavo Faverón, que le sigo bastante en redes y me gustan mucho sus libros, comentó que esta es una de las novelas más importantes de Alfredo Bryce Echenique para él y que iniciaba la literatura latinoamericana en la posmodernidad, ¿no? Literalmente puso en su Facebook, dice, es una de las piezas fundamentales en el tránsito de la novela hispana al terreno de la posmodernidad, que me llamó bastante la atención. Hace un par de años habló Gustavo Faverón muy bien de La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa, que era una de las grandes novelas de Vargas Llosa que me faltaba por leer, la leí, me encantó y me fío de... Y bueno, me dio el impulso porque la biblioteca de Móstoles, la muerte de Bryce Echenique había sido hace unos pocos días, la muerte de Antonio Lobo Antunes, el escritor portugués, pues se había puesto un expositor allí según entrabas, los libros que tenían en la biblioteca de Bryce Echenique, los que tenían de Antonio Lobo Antunes. Y entonces estaba este libro de Bryce, el que justo había leído que Gustavo Faverón hablaba de él, en estas ediciones tan bonitas de anagrama de los 90, y me apeteció sacar el libro, acercarme a este libro que según Faverón era de los mejores de Bryce, y a continuar con el homenaje así, ¿no? Porque el mayor homenaje a un escritor que muere, pues claramente es leerlo. El protagonista de esta novela se llama Pedro Balbuena. Es un escritor inédito de 40 años que vive fuera de su país y que no tiene que trabajar porque sobrevive con el dinero que le manda su madre desde Lima. Literalmente dice, te prometo no olvidarte, mamá, y te juro que aunque necesito, espérate que se han pegado las páginas, aunque necesito tu dinero, no es por tu maldito dinero que no te olvidaré nunca, mamá. Mi proyecto necesita dinero, buena inversión, madre, no se preocupe. Tendrá usted un hijo feliz y a lo mejor inclusive un Stendhal en la familia. Esto es en la página 23. Vamos a conocer a Pedro según está llegando al aeropuerto de París desde Estados Unidos, acompañado de una joven norteamericana que se llama Virginia, que tiene 23 años. La ha conocido hace poco en una fiesta de estudiantes en Berkeley. Pedro iba bastante borracho, en esa fiesta además hablaba de otra chica que era como un amor del pasado que se llama Sophie. Entonces Pedro ha llegado con Sophie
con Virginia al aeropuerto del París, que lleva una casa donde vive. Parece que el viaje no está funcionando muy bien, que no se están entendiendo Pedro y Virginia. Pedro dice que Virginia no tiene sentido del humor, a Virginia le molesta que hable de otra mujer. Se suceden los diálogos grandilocuentes, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que le dice Pedro: durante los últimos años he sido un personaje de una historia maravillosa que nunca recuperaré y que tal vez nunca lograré escribir, porque de pronto fui expulsado de ella, de mi propia historia, y me quedé sin todo lo que faltaba, que era mucho. Esto es en la página 19. La novela va alternando el uso de la primera persona con la tercera. O sea, hay un narrador omnisciente que está hablando de Ramón es mi amigo, es Pedro Balbuena. Me he equivocado de nombre al poner, ¿no? Porque el personaje se llama Pedro Balbuena, pero yo tengo un amigo que se llama Ramón Balbuena y me he dado cuenta que en la reseña escrita he metido Ramón. Pero bueno, es Pedro. Entonces te está diciendo que, o sea, además de este juego con el narrador que cede la voz narrativa a Pedro Balbuena, él habla en su cabeza con diferentes interlocutores, con su madre, con Sofía, su amor de juventud que se casó con otro hombre, con un perro que se llama Malatesta. Malatesta es una estatua metálica de un perro que le acompaña por el aeropuerto, que pesa un montón, tiene que pagar sobre equipaje, y simboliza realmente un perro real. Está basado en la figura de un perro real que era un perro de Sofía, con lo cual Malatesta, esa figura de bronce, simboliza la pérdida del amor del pasado, y es una especie de alter ego al que le cuenta sus penas, ¿no? Vale, esta novela, tantas veces Pedro apareció en el año 77, y en algunos momentos me ha parecido que Pedro se dirige a Virginia en unos términos que quizás fueran modernos en ese año, pero ahora suenan como anticuados y machistas, ¿no? He cogido alguno, en la página 31 le dice a Virginia: tal vez seas una puta, Virginia, pero una puta tan excelente que cualquier hombre quedaría mal acostumbrado para siempre después de haberte conocido. O en la página 17 le dice: Virginia, no llores, por favor, ya no llores más. Mira, te voy a decir una cosa, las mujeres bonitas nunca lloran por un hombre. Las mujeres bonitas como tú hacen llorar a los hombres. En otro momento, además de machista, Pedro Balbuena parece racista y clasista. Hay un párrafo en la página 68 que dice: fue de una tía mía que se acostaba con un indio. Te lo regalo para olvidar que tuve una tía puta, aunque hoy en día ser mestizo en América Latina, y hay unos puntos suspensivos. Vale, o sea, es decir, hay un momento que a mí el personaje Pedro Balbuena no acaba de caerme del todo bien. La novela está dividida en 4 partes. En las 3 primeras nos va a hablar de la relación de Pedro con 3 mujeres, primero con Virginia, que es norteamericana, luego con Claudine, que es francesa, y con Beatriz, que es italiana. Y en la última parte se nos va a desvelar el misterio del amor con Sophie, que duró, se nos dice bastantes veces en la novela, solo 3 meses, 5 días y las últimas 24 horas, que fueron atroces. Además de los monólogos interiores con estos interlocutores de los que ya he hablado, nos vamos a acercar a cartas que escribe Pedro, o se las manda a su madre o las recibe, y también nos vamos a encontrar con algunos relatos o conatos de novela que Pedro escribe, porque ya hemos dicho que quiere ser un escritor, aunque es un escritor inédito, y realmente no tiene como mucha constancia a la hora de escribir, además se emborracha demasiado. Hay una cosa curiosa con el tema de los narradores, porque en la página 205 el narrador omnisciente, que sería Alfredo Bryce Echenique, es como se carnaliza en las páginas y dice: Pedro Balbuena, como cantan los pescadores menorquines aquí en Florence, canciones mexicanas en el bar La Palma, donde algún día vendría yo a contar tu historia. O sea, realmente Bryce Echenique escribió esta novela en el pueblo de Port Fornells, que está en Menorca. Vale, el lector va a acabar descubriendo que Pedro Balbuena no es un narrador fiable, porque muchas veces lo contado no se va a saber si es real, si lo está imaginando, si está realmente con los personajes donde dice que está o está imaginando que está. Esto me llevó un poco a algunas confusiones cuando al final de la primera parte, el final de la historia con Virginia, esta se ha ido a México. Pedro viaja de París a México para reunirse con ella y realmente no se sabe muy bien
si se ha reunido con ella en la playa, si no está con ella, si está hablando solo, imaginándose que está con ella, etcétera, ¿no? Supongo que este tipo de cosas, en las que la narración de lo que ocurre no es fiable, es a lo que se refería Gustavo Faverón cuando hablaba que esta novela introducía a la novela latinoamericana en la posmodernidad, ¿no? Este narrador no confiable. Todo esto ha conseguido sacarme un poco de la novela, y sobre todo en la cuarta parte, que las anteriores todavía había un poco de caos, pero era un narrador oral, como es Bryce más adulto, un narrador divertido hasta cierto punto, aunque a veces era bastante cargante, pero la cuarta novela es como si el caos invadiera la lógica narrativa, la lógica narrativa es como que explota por los aires. Con lo cual, ha habido un momento que yo me he sentido como expulsado de la novela, y he sentido que leía por inercia, pero las escenas no me acaban de interesar demasiado. Ya he dicho un poco que es la siguiente novela después de Un mundo para Julius, que Un mundo para Julius es otro tipo de narración, como más clásica, en la que Bryce Echenique crea un personaje entrañable, que es Julius, que va a marcar un poco la mirada de Perú en contra del racismo, en contra del clasismo. Aquí es como que se mete más en un personaje que él mismo puede ser racista o clasista, y por eso no acaba de caer bien, pero es una evolución de personajes a otro tipo de narradores, como va a ser, por ejemplo, La vida exagerada de Martín Romaña, que es la siguiente novela, que es de 1981. Y hay un personaje también ahí que vive fuera de Lima, que vive en París, que también es muy bebedor, que es un narrador oral, simpático, que es un escritor, pero Martín Romaña es un personaje, yo creo, que va a ser más entrañable que la construcción que es Pedro Balbuena, además es un narrador más fiable. Con lo cual, después de esta novela más experimental de tantas veces Pedro, llegamos a narradores más fiables como el de Martín Romaña o también el de Reo de Nocturnidad, que es otro personaje que vive en Francia, que bebe, que habla del pasado. Yo creo que me ha pasado un poco con esta novela, tantas veces Pedro, como me pasó al leer el último libro de cuentos, que ya lo comenté, de cuentos completos, el de Magdalena Peruana y otros relatos, en el que hay unos personajes adultos que tienen más o menos éxito, que tienen una relación con una chica más joven, que se emborrachan y le cuentan historias del pasado de forma un poco caótica, y que esos cuentos no me acabaron de interesar, y es con los que siento un poco que hay buena relación con tantas veces Pedro. Yo tenía bastantes ganas de volver a leer una novela de Bryce Echenique. Ya digo que es un escritor que le tenía mucho cariño, que lo asocio a mi juventud, un escritor divertido, entrañable, y siento decir que tantas veces Pedro me ha decepcionado, y es un libro en el que no he acabado entrando en este juego del narrador no fiable, de lo que es real y lo que es inventado. En las últimas páginas es que literalmente me ha expulsado del libro, lo he acabado, ya digo que sin muchas ganas, y me ha dado pena, la verdad. O sea, me ha dado pena que esto ocurriera, porque esto lo he leído a un mes de la muerte de Bryce Echenique, que hice este vídeo, yo creo que es sentido, porque lo sentía de verdad, este sentimiento triste hacia el escritor que se iba, y no sé, a lo mejor tenía que haber leído otra de las novelas que tengo en casa, y a lo mejor, o de los libros sin leer, o los cuentos de Guía Triste de París, y ya digo que me da pena esto, porque he puesto ahí la foto de que estaba leyendo a Bryce Echenique sin hacer un juicio de valor sobre lo que me ha parecido el libro, y alguna persona, probablemente peruana, me estaba diciendo: es mi libro favorito de Bryce Echenique, y digo, pues no sé, o sea, para mí no, desde luego. Y ya digo que ha sido un chasco, la verdad, y lo siento que esto haya ocurrido. Pues nada, hasta aquí esta reseña de esta novela, y el momento spam, donde yo hablo de mis libros como siempre, ¿no? Kundara, mi libro de relatos publicado, con 7 relatos tirando a largos, de entre 15 y 25 páginas, donde sigo el modelo de relato norteamericano a los Raymond Carver o Tobias Wall, pero con personajes españoles, aunque no todos transcurren en España, porque por ejemplo el primero transcurre en Kundara, que es una ciudad de Guinea Conakry, y el tercero transcurre en Londres, donde meto ahí a un emigrante español. Este libro es mi libro más barato en papel, que vale como 10 euros. Se puede encontrar además de en España, en México, ¿vale? Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de este libro. El hombre ajeno es mi segunda novela publicada.
Esta vale creo 14 euros, pero hay versión ebook que vale 3 o 4, también se puede encontrar en España o México fácilmente, y yo creo que el ebook en cualquier país. Trata de un joven de 26 años de Madrid que está haciendo una tesis doctoral sobre literatura, sobre un poeta del Salvador, que es un poeta inventado, pero en realidad es un trasunto de Roque Dalton, y este poeta va a morir en la guerra del Salvador, y estuve investigando sobre la guerra, y en la mitad de la novela hay como una biografía falsa del poeta, pero con un trasfondo verdadero. Y el propio protagonista, del que hace la tesis, tiene un conflicto con el pasado porque siente responsable la muerte de una persona y quizás en el tiempo narrativo del libro lo pueda resolver. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y ya me despido. Adiós, hasta luego.